Buenos días a todos, chicos y chicas. Quiero haceros una pregunta. ¿Alguna vez habéis participado en una misión con algún satélite? ¿Alguna vez habéis pensado cómo funcionan los satélites? ¿Alguna vez habéis experimentado algo relacionado con los satélites? ¿Habéis visto alguno? ¿Habéis utilizado una radio? ¿Utilizado una recepción de ondas de sonido? Probablemente no. Entonces, aquí estamos yo, Icham, mi compañera Georgina, para explicároslo. ¿Qué pasa? Bueno, pues durante estos minutos que tenemos juntos os vamos a hablar de los objetivos del proyecto, los participantes con lo que se ha podido hacer el satélite, tanto la formación como el programa, el juego. Luego os vamos a explicar cómo es un satélite, el tamaño que tiene, el modelo, luego la órbita en la que va a estar y lo más importante, cómo sale de aquí y acaba en el espacio. Y luego, pues nada, os explicaremos de lo que hemos hecho nosotros, la programación y sobre todo el juego. Lo primero os explicaré un poco qué son los objetivos del proyecto. Como os he comentado antes, hay mucho desconocimiento en el área de cómo el funcionamiento de los satélites. Entonces, la idea de este proyecto es, primero, un poco educar a las nuevas generaciones, que somos nosotros, cómo funcionan los satélites. Luego, además, estaremos participando en una misión espacial completa con una empresa la cual creará el satélite y nosotros crearemos además otra página web donde podremos realizar diferentes experimentaciones con juegos, con preguntas, con varias cosas las cuales son muy interesantes y muy enriquecedoras para nosotros, las nuevas generaciones. También podemos visitar, por ejemplo, las fábricas donde se crean los satélites de la empresa. Podremos recibir los datos de los satélites una vez lanzados. Y aquí esto es importante porque no solo nosotros vamos a hacerlo, vosotros también podéis participar, podéis recibir los datos, podéis responder las preguntas, puntuar, ganar premios. O sea, esto es una cosa muy enriquecedora para todo el mundo. Bueno, los participantes. Tenemos primero a Hydra Space, aquí que es para la creación del satélite, lo que es formarlo. Tenemos AMSAT, que este se encarga de la revisión del satélite cuando ya está en la órbita, si puede colisionar con otras cosas, en el estado en el que está. Luego estamos nosotros, ahí el María Guerrero, que nos encargamos del juego, la programación del juego, que funcione. Y luego, lógicamente, la Fundación para el Conocimiento de Madrid, que gracias a ellos es por lo que podemos llevar a cabo este proyecto. Ahora voy a hablar un poco de cómo es el tamaño del satélite. Bueno, el satélite es un satélite muy pequeño, con lo cual se le denomina picosatélite. ¿Qué especificaciones tiene este satélite? Primero, pesa menos de 1 kilogramo de peso. El tamaño no ronda de este tipo. O sea, ¿veis mi mano? Sería más o menos así y así. O sea, es muy pequeño, menos de 20 centímetros de longitud. Luego ya con las antenas esto sería más grande, o sea, estaría más o menos por esta longitud, unos 30 centímetros aproximadamente. Y además los materiales son muy baratos. Ahora lo va a explicar mi compañera. Aquí podemos ver el modelo del satélite. Aquí podemos ver el satélite. Este no es el que tenemos nosotros, pero es el mismo modelo. Podemos ver las placas solares y os preguntaréis por qué hay una cinta métrica ahí. Bueno, estas son las antenas. Son cintas métricas porque es un material que se puede plegar, o sea, podemos reducir el tamaño del satélite y porque son económicas y simplemente conducen la electricidad. Luego tenemos los paneles solares porque vemos aquí abajo tenemos una batería. El satélite no puede tirar continuamente de la batería, entonces en el recorrido en el que está 2/3 expuesto al sol, que es cuando va a funcionar con las placas solares, y a su vez va a recargar la batería porque el 1/3 del recorrido que tiene estará a la sombra y tirará de la batería. Aquí podemos ver el satélite por dentro, vemos que hay unos niveles donde va todo lo que va a ser la programación, el Arduino, la CPU, para que funcione el satélite. Y ahora voy a explicar yo cómo es la órbita y cómo es el funcionamiento de esta. Principalmente, esta va a ser una órbita que va a ir trazando una forma que va a ir desde más o menos norte a sur, yendo contraria al ecuador para poder pasar por todas las zonas del mapa. Entonces, ¿esto qué va a conseguir? Que aproximadamente cada hora y media, el satélite estará rondando por cada zona del globo terráqueo. Por ejemplo, Madrid, que es lo que nos interesa, porque somos madrileños, ¿no? Todo el mundo aquí. Pasará aproximadamente cada hora y media el satélite transmitiendo la señal. Esta señal luego se recibirá. La cosa es, esta señal podría durar con una transmisión de entre 2 y 15 minutos, debido a que el radio que tiene el satélite
pasa por una zona transmitiendo las señales. Y dependiendo de si pasase más centrado o menos centrado, duraría más o menos. Bueno, pues aquí podemos ver, aquí os voy a explicar la parte importante, cómo sale el satélite de la Tierra y acaba en el espacio. Esto que vemos aquí dorado, esto que vemos aquí dorado, bueno, es el expulsor. Dentro de este es un mecanismo muy sencillo. En la parte de abajo hay un muelle y se meten los satélites, ya que no solo va uno, se meten los satélites a presión. Si, por ejemplo, el chico que vemos aquí soltase la mano, saldrían rebotados los satélites. Y el expulsor, esto que vemos aquí es el cohete, el expulsor se introduce en el cohete y se cierra. Tiene una tapita, tiene una tapa que se cierra. Hay un momento en el que detecta que ya está fuera y se le envía una señal y se abre la tapa. Dentro del expulsor tenemos también unos raíles para saber cuándo se tiene que activar el satélite, porque no puede ir ya funcionando. Entonces va enganchado unos raíles, se van presionando unos botones que tiene a los lados y en el momento en el que salga esos botones se sueltan, entonces ya el satélite comienza a funcionar. Ahora vamos a hablar un poco de qué va a ser la puesta en escena, o sea, cuándo vamos a lanzar este satélite. Lo principal es tener en cuenta que lo vamos a lanzar por un cohete alemán, el cual es el RFA-1, en Reino Unido, aproximadamente por verano. El verano de este año se debería lanzar, en caso de que no haya más complicaciones, y se expulsará mediante estos espacios que tenemos aquí, que al llegar al momento, el pulsador sacará el satélite y se pondrá ya en órbita. Bueno, ahora pues os voy a explicar lo que va a hacer el satélite cuando esté en el espacio. El satélite nos va a hacer de transmisor. Él lo que va a hacer es enviar unos códigos, unas coordenadas, que son lo que vamos a recibir nosotros con la antena Yagi que podemos hacer en casa. Y los códigos que va a estar enviando se pueden introducir en una página web. Los códigos se transmiten en Morse y se pueden recibir por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y son dos juegos simultáneamente, uno de 100 preguntas sobre ciencia, son 10 asignaturas relacionadas con la ciencia, ya sea química, física, matemáticas, hemos incluido ingenierías, biología. Y luego tenemos otra del hallado de coordenadas, que se darán unas coordenadas en decimal, también por Morse, y el lugar que indiquemos con el satélite estará relacionado con algo de la ciencia. Ahora vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento del juego. El juego se basa en principalmente conseguir recibir los datos del satélite. El satélite irá pasando, irá transmitiendo las ondas y una vez el satélite esté justo encima nuestra, tendremos que utilizar todos los procesos de recepción de datos para conseguir el código. Una vez tengamos este código, tendremos que traducirlo. Traduciéndolo nos daremos cuenta de si es una pregunta, que entonces tendría un código en forma de números y palabras, con letras, todo intersectado, o si son coordenadas. En caso de que sean coordenadas, se necesitará recibir el saber si son coordenadas de un sitio específico. ¿Cómo hacemos esto? Sabiendo las coordenadas, las traduciremos del Morse a esto y estarán en decimal. Una vez que tengamos las coordenadas en decimal, nos metemos en Google Earth, revisamos en Google Earth dónde está, entonces estaremos en la página web, que ahí es donde lo importante, donde tendremos que meter nuestra clave y nuestro usuario de Educamadrid. Entonces accederemos a las preguntas, responderemos a las preguntas y puntuaremos. Una vez puntuemos, podremos estar al tanto de siguientes preguntas, de siguientes novedades del proyecto y además los que más puntúen recibirán puntajes y premios. Recibirán premios tanto los institutos como los participantes, los alumnos individualmente. Vale, os explicaré, pues es una explicación técnica, pero la haré muy sencilla para que se comprenda. La CPU es el satélite y el Arduino es lo que nosotros hemos programado. Tenemos el CPU que le pedirá al Arduino unos datos, ya sea con P o con S acompañado de un número, P refiriéndose a una pregunta y S refiriéndose a una semana. Le enviará P0, P9 o S1 o S3 refiriéndose a la pregunta o a la semana y el Arduino le contestará en Morse. El CPU del satélite lo que hará será enviarlo al transmisor y la información pues llegará a nosotros desde las antenas que habremos hecho. Bueno, ahora os voy a explicar un poco cómo es la recepción de todo de todos los datos que vamos a enviar. Principalmente se necesitará una antena Yagi, que aquí se puede ver un modelo visual de cómo es. Se caracteriza por tener una base grande, que es un palo, y luego unos elementos en los costados, a la misma distancia, para ampliar los datos de la transmisión. Después de esto necesitaremos un walkie-talkie, una radio,
donde meteremos, le controlará Yagi y meteremos las ondas y la frecuencia para poder escuchar el código Morse. Tras esto tendremos que grabarlo y grabándolo ya podríamos conseguir conocer todos los datos que necesitamos para realizar luego los siguientes procedimientos. Ahora os vamos a pedir, si alguien tiene algún tipo de pregunta que nos la quiere comunicar. Gracias, caballero. Una antena Yagi la puedes hacer tú con cosas de casa. Simplemente necesitas un... ¿Dónde podría encontrar una antena de esas? Una antena Yagi lo puedes hacer con elementos de casa. Simplemente necesitas una base, como ya ha dicho mi compañero, cilindral, y colocar unos elementos. A más elementos, más se amplifica la onda. Entonces mejor recibes la señal. Simplemente tienen que ser unos elementos que se pueda conducir la electricidad y con unas medidas que se especificarán y tienen que ser exactas según cada elemento. O sea, con elementos de casa lo puedes hacer perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntaros si van a poder participar otros institutos de la comunidad o de España. Claro, principalmente tendremos diferentes institutos participando probablemente. Se les incita a todos los institutos que participen, ya que lo llevará la Comunidad de Madrid, y además a los institutos con mayor puntuación también se les va a premiar, como digo. No solo se le premiará a los alumnos, sino también a los institutos. Entonces queremos incitar a los institutos a participar. Puede participar cualquiera que tenga acceso a una clave de Educomadrid, donde los alumnos tengan el usuario. Entonces, con esto queremos un poco coordinar y fomentar la participación por parte de la mayor cantidad de gente posible. E incluso eso puede participar cualquier persona del mundo, porque es un satélite y a su vez que el satélite va de polo a polo, la Tierra está girando a su vez, entonces va a pasar por cada rincón de la Tierra. Pasar el satélite encima mía. Principalmente esto se debería más o menos calcular. No tenemos una noción exacta del tiempo de cuánto tardará en pasar. Principalmente recomendamos que como cada hora y media pasa, dejaseis un rato la antena conectada y la frecuencia conectada en la radio con la grabadora para poder grabar cuando pase. Se notará mucho cuando pase porque empezará a enviar pitidos y los envía aproximadamente cada 15 segundos, las diferentes secuencias de pitidos en Morse. Exactamente no se puede calcular, pero sí tenemos una noción de dónde está exactamente la órbita, porque los americanos nos enviarán un informe cada 2 días aproximadamente, donde nos mostrarán la localización exacta de nuestro satélite. ¿Alguna otra pregunta?